Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos con el doctor Javier González Olechá Franco, quien es especialista en normas internacionales de OIT para los países andinos, quien nos ha concedido esta pequeña entrevista por el Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Agradecemos el haber aceptado esta entrevista para respondernos unas breves preguntas. Doctor Javier, ¿cuáles son los objetivos y o visiones de la OIT en el Perú en materia de derechos humanos? Bueno, en primer lugar tengo que agradecerles a usted la iniciativa de contactar a la oficina, a la OIT, y evidentemente a considerar que en mi opinión puede ser interesante, importante en relación a los valores de la OIT. La OIT nace como producto y en el escenario del final de la llamada Primera Guerra Mundial, que en el fondo no hubo una primera ni una segunda guerra mundial, sino una gran guerra, a mi juicio, con un armisticio mal logrado, una paz no concluida en las negociaciones de París que concluyeron con el Tratado de Versalles, en cuyo capítulo 13 se crea la OIT. Y la OIT es una organización tripartita, una novedad para el mundo, y para el mundo entonces un mundo acotado de 70, 80 naciones no más. El Perú curiosamente es, y vale resaltarlo, en esta casa que es multinacional, pero yo soy peruano, cabe resaltar que fue uno de los fundadores, no siendo un país de contienda, en la guerra de esta declaración, de esas negociaciones, y finalmente suscribió el tratado. ¿Qué significa esto? Que entonces se consiguió la posibilidad de legislar, lo que era una novedad, internacionalmente, a los efectos de garantizar la justicia social a través de la promoción y garantía de los derechos laborales. De entonces, del 19 para adelante, después aparece de nuevo el desastre de la guerra en toda su magnitud, y finaliza a mitad de la década del 40 y nacen las Naciones Unidas, con lo cual es claro que la OIT, próxima a cumplir 100 años, es una organización primigenia, por así decirlo, dentro del sistema de Naciones Unidas, después conforma parte de la organización. Nosotros, como organización, defendemos derechos humanos, considerando y dándole énfasis que parte de esos derechos están en el mundo del trabajo, vale decir, en la protección de los trabajadores, de la gente que normalmente en el mundo de la economía asimétrica son los menos favorecidos y que históricamente además, porque esto hay que verlo en perspectiva, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, la asimetría entre el capital y el trabajo pues era evidente y las condiciones eran indignas. Todavía siguen siendo indignas en una enorme cantidad de población en el mundo. Es decir, la existencia de la OIT ha promovido que muchas cosas cambien y que se tomen conciencia de la necesidad de esos cambios en favor de una inmensa cantidad de gente. La descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, toda África que no tenía voz, no tenía voto, significó también un gran reto para la OIT. Entonces, los derechos humanos están presentes en la OIT. Esto significa que no solamente debemos celebrar que el mundo haya suscrito una cantidad importante de declaraciones universales, usted mencionó una, pero protocolos, en fin, otros instrumentos de promoción y de garantía de derechos humanos. Actualmente estamos como oficina a la espera que el Perú ratifique el protocolo sobre trabajo forzoso, ¿vale? Sí, hablar de trabajo forzoso ya casi terminando la segunda década del siglo XXI es una verdad que cae por su propio peso, es decir, nadie podría inhibirse en ningún país que pretenda ser civilizado suscribir un instrumento jurídico que diga hay que abolir trabajo forzoso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en situación de neoesclavitud, ¿vale? Es decir, las formas han cambiado, el contenido no, el fondo no, y entonces hay que agotar todos los medios de la promoción de los instrumentos que le brinden posibilidades, por un lado, a las poblaciones de tener garantías
y obviamente a los gobiernos de acudir con todas sus herramientas, con todos sus instrumentos para perseguir lo que en este caso en muchas partes del mundo es, digamos, una situación de crimen, ¿correcto? Es decir, hay crimen organizado detrás del trabajo forzoso. De manera que nosotros como oficina y como organización, que no son dos cosas iguales, tenemos las mismas siglas. La Organización Internacional del Trabajo está conformada por organismos representantes de empleadores, las CONFIEPS en el mundo, las CGTs en el mundo y los gobiernos. La OIT también es la oficina, o sea, el secretariado donde yo trabajo, ¿correcto? Y nos sumamos, evidentemente, con todo entusiasmo, pero también con preocupación a las conmemoraciones sobre derechos humanos y los días respectivos. Así celebramos también el Día de la Lucha contra el Trabajo Infantil y otras tantas efemérides. Y lo hacemos con entusiasmo, pero también con preocupación, porque vemos que en algunos países del mundo hay claros retrocesos, en otros hay avances, pero las asimetrías estructurales persisten. Es un día de celebrar, pero también de ponernos en conciencia de qué es lo que significan los derechos humanos. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Hoy en día, ¿la población peruana sabe la importancia de los derechos humanos? La población peruana es muy consciente, dado el recorrido que ha tenido en el siglo XX, las luchas sociales y las luchas políticas respecto a los derechos humanos en general. Así, ya no hablamos de los derechos laborales, sino al espectro universal de los derechos humanos. El Perú ha tenido claros momentos desafortunados donde los regímenes han oprimido, eso no lo digo yo, lo dice la historia, y evidentemente en un progresivo aprender, en un progresivo aprendizaje, yo sí considero que en su inmensa mayoría la sociedad peruana es consciente de la importancia de los derechos humanos, es consciente de la importancia de garantizar efectivamente el cumplimiento de los derechos humanos, pero también es consciente que hay enormes déficits estructurales y funcionales, limitaciones presupuestales y a veces, no hablo de una circunstancia en específico, la ausencia de sinergias entre el Estado y la sociedad y los componentes más importantes de la sociedad para hacer más y mayores esfuerzos para que esos derechos humanos en general, que también son sociales, por ejemplo, derecho a la educación, a una educación que sea realmente efectiva, que llegue no solamente integral, superadora, acorde a los tiempos, a las demandas de trabajo del futuro, ¿correcto? Y que no solamente sea unos derechos que están en el papel, que se cumplen formalmente en muchos casos, pero que no llega a las zonas más vulnerables, por así decirlo, porque bueno, hay insuficiencias como sociedades, como entidades, como personas, que los derechos humanos no son reconocidos por instrumentos internacionales. Los instrumentos son garantías, pero hablando de estas tierras de América Latina, que han sido precursora de varios de los derechos, por ejemplo, el derecho a asilo es un derecho americano, ¿correcto?, que se exporta. Cuando en otras partes del mundo, hace 350 o 400 años, todavía se debatía entre si las personas tenían alma o solamente eran cuerpos, personas sujetas a esclavitud. En estas tierras, Fray Bartolomé de las Casas, en su largo recorrer de pensamiento y de legado histórico documentado, en cierta medida deja a entrever que los derechos en ese entonces de las personas más vulneradas o vulnerables, o vulneradas y vulnerables, no son otorgados, no son brindados, sino
algún día serán reconocidos. O sea, ¿qué significa esto? Que los derechos humanos son inherentes a la condición de la persona humana. Es como la blancura hacia el objeto blanco, ¿vale? Es decir, son intrínsecos a la naturaleza de nosotros como personas naturales, racionales, individuales, que trabajamos y nos comportamos socialmente. Es decir, el hecho de que exista un instrumento internacional que proteja y que otorgue garantías, por supuesto que le da mayores instrumentos al Estado y a la sociedad para perseguir el delito y para promover los derechos humanos. Pero los derechos humanos existen porque son, es decir, porque somos personas, algunos con creencias religiosas, otros sin creencias religiosas, todas personas respetables, pero por la sola condición de ser personas tenemos esos derechos, no porque no son reconocidos por instrumentos internacionales. Doctor Javier, ¿cuáles son los balances que la OIT resalta acerca de las políticas laborales en el Perú? Bueno, tenemos que pensar que, como toda política que se estructura a través del tiempo, en este caso las políticas laborales van sufriendo en el camino mutaciones por distintos motivos. En primer lugar, porque se van introduciendo modificaciones a los regímenes laborales. En Perú son muchos. Quizás podríamos decir que son demasiados. No hay un código laboral específicamente. Otras razones por las cuales van mutando es que la realidad va cambiando. Y la realidad cambia en razón de lo que dicta la economía, en razón de las asimetrías que en algunos casos persisten, en razón de las brechas que hay entre la oferta y la demanda laboral, en razón de los ciclos propiamente económicos, si son expansivos o no, en razón también de los precios de las exportaciones peruanas, correcto, y de los aciertos de los gobiernos, en estos casos, de la priorización que hacen los presupuestos públicos y de las medidas que toman los poderes ejecutivos. Es decir, hay una serie de factores que también a ello hay que sumar las políticas educativas. Preguntarnos si enseñamos lo que tenemos que enseñar en el país a los efectos de lo que el mundo del trabajo requiere, ¿vale? Es decir, si estamos formando lo que la demanda actual y el futuro requiere para hacer un país menos asimétrico, y entonces en donde haya más y mejores oportunidades. Entonces, el primer balance es que, claro, hay más conciencia respecto a derechos. El segundo balance es que esos derechos alcanzan a unas minorías. Hay un gran sector de la economía que está, digamos, en condiciones desventajosas del mundo informal. Hay gente que tiene varios empleos y hay nuevas categorías laborales que recién se están estudiando. De manera que es un balance realista que uno hay que hacer, en donde si uno pone en contraste derechos y realidades, los déficits son enormes. A su consideración, doctor, ¿las políticas laborales en el Perú se encuentran bajo los parámetros internacionales en materia laboral? El Perú ha ratificado 8 convenios fundamentales de la OIT que amparan garantías y además promueven trabajos decentes, los 8 convenios fundamentales. Ha también ratificado los 4 convenios que se llaman de gobernanza, entre ellos la inspección del trabajo. Pero si nos centramos, por ejemplo, solamente en este último, la inspección del trabajo, resulta que hay iniciativas importantes, se ha creado la SUNAFIL, pero que no se le asigna todavía las capacidades y los recursos para que cumpla plenamente su papel. También hay que preguntarnos si solamente se orienta esta nueva institución
a realizar la fiscalización al mismo espectro del mundo laboral, vale decir, yo puedo casi tener la plena convicción de que las grandes empresas cumplen con los estándares laborales. Entonces, si concentramos a los inspectores del trabajo, que además no tienen todas las necesidades cubiertas, por así decirlo, ni todas las herramientas para poder hacer su labor tan importante, se concentran en las principales 1.000, 2.000, 3.000 empresas del país, me pregunto si labor es plenamente eficiente cuando no abarca el universo de las empresas más pequeñas, digamos, en donde hay mayor incumplimiento de la normativa laboral. De la normativa laboral. Y por otro lado, claro, también hay que ser consciente de que mucha, digamos, crítica, con razón en algunos aspectos y no tanto en otros aspectos, bueno, hay una suerte de divorcio entre lo que la norma dice y lo que el mercado solicita. Entonces es muy difícil, digamos, y de ahí que no se ha podido construir un nuevo código de trabajo, en mi impresión, o en mi impresión en los últimos años, que compatibilice lo que es una economía totalmente mundializada. 70 o más por ciento de la economía peruana está, digamos, estructurada en torno a tratados de libre comercio, o sea, somos un país comercialmente globalizado, y entonces hay que competir con economías que, bueno, no cumplen casi ningún estándar laboral y que aprovechan de dumping monetario, dumping laboral para poner productos a bajo precio, a ínfimo precio, ¿correcto? Entonces también hay que ponerse en esa situación y esa es parte de la realidad mundial. Hoy hablamos de que no hay fronteras, el e-commerce, el comercial, el comprar y vender, desde bienes y servicios hasta la producción del conocimiento, no tiene fronteras, entonces se compite con todas partes del mundo y en pie de desigualdad. Esa es verdad. Claro. Tocando un tema de desigualdad, quería abordar la siguiente pregunta. ¿Cómo ve la discriminación laboral y la cuota femenina en los empleos peruanos? Toda discriminación per se es, digamos, objeto de rechazo inmediato, ¿no? No hay que invocar ningún instrumento de garantías y derechos internacionales para decir taxativamente que el artículo tal, de tal instrumento, de tal declaración, de tal pacto de derechos políticos y sociales está siendo incumplido. Vale decir, la discriminación por su propia definición es injusta, es inhumana, va en contra de la propia dignidad de la persona, de manera que no vamos a hacer consideraciones de tipo jurídicas o filosofía jurídica respecto a lo que no se debe hacer. Solo he hecho hacer una reflexión de sentido común de que la discriminación es aberrante, hay que proscribirla y hay que hablar de todo tipo de discriminación para poder hablar realmente de dignidad de la persona. Claro. ¿Y la cuota femenina en los empleos peruanos? La cuota femenina en los empleos peruanos ha sido una lucha de los últimos, si no me falla la memoria, 60 y tantos años o más, y ha habido líderes importantes que han tenido esta bandera a favor de una mayor cuota en los espacios tanto de poder económico como de poder político. Yo no estoy convencido personalmente si la figura de la cuota como tal es suficiente. Yo creo que hay que reivindicar
las capacidades, hay que reconocer las capacidades, y más en una realidad como el Perú, donde un porcentaje elevado de los hogares más humildes son sostenidos por las mujeres, solamente por las señoras, por las madres, ¿correcto? Ahí los hombres tenemos una enorme responsabilidad de abandono. La lectura del Perú profundo así lo indica, el sostén de las familias mayoritariamente es las mujeres. De manera que no solamente hay que resaltar, dignificar el papel de las mujeres, proteger, obviamente, no solamente respecto a abusos que son aberrantes de todo tipo, sino garantizar mecanismos para que existan más mujeres mejor formadas y que éstas sean reconocidas en los puestos de trabajo. Entonces, cuando uno habla de una empresa de cuotas de mujer e inigualdad de salarios, por ejemplo, a igual puesto un hombre y una mujer, la mujer gana bastante menos, bueno, ahí se está violando claramente un convenio, es un tratado, un convenio de la OIT, el convenio 111, y al cual el Perú, al haberlo ratificado, está obligado a su cumplimiento. Cumplir una obligación constitucional en este caso, porque un tratado forma parte de la estructura jurídica según la Constitución peruana, no es otra cosa que darle una prioridad, ¿vale? Es decir, es una decisión política. Cuando se paga menos a una mujer en igualdad de condiciones de un hombre, es una decisión presupuestaria, es una decisión inequívocamente injusta. Entonces, ahí no necesitamos hacer un mayor desarrollo legislativo. Lo que hay que hacer es justicia, y para eso la decisión se toma un martes, se toma un miércoles, es decir, en una empresa. Es decir, tan sencillo como eso. Es decir, un gerente no tiene por qué considerar que una mujer ocupando X función exactamente igual que un hombre, un varón, tiene que ganar menos. Menor nivel salarial. Menor nivel salarial. Es más, muchas veces reclutan mujeres porque les cuesta menos. Bueno, yo me preguntaría si le gustaría que a las madres correspondientes y a las hijas correspondientes las traten igual. Y ahí la invocación es general, de respetar a la mujer en su condición de persona y obviamente la dignidad que conlleva, porque además, y esto se dice y es una verdad de perogrullo, tienen, son como en inglés se dice multitasking, va a decir muchas funciones, va a decir los hombres muchas veces llegan a la casa, si llegan, y si llegan en buenas condiciones, y son atendidos correctamente. Las mujeres llegan a la casa y siguen trabajando, es decir, nadie formalmente las reconoce, más allá de esta efeméride una vez al año del Día de la Madre, lo que es realmente una entrega 24 horas sobre 7 días a la semana. Entonces, como siempre hay que ver a la persona en toda su complejidad, y la mujer trabajadora es madre. Definitivamente. O hija, que tiene que asistir a la madre anciana, ¿correcto? Sí. Bueno, doctor, nos gustaría que nos brinde un mensaje por el Día Internacional de los Derechos Humanos. El mensaje es de aliento siempre, y obviamente de ratificación de la valía de los derechos humanos considerados como un todo. Es decir, uno no puede, ni como sociedad, ni como estamento de parte de la sociedad, y menos como gobierno, y menos como Estado, que es más amplio que gobierno, digamos, conmemorar un día
que hace mención a algo tan importante y que es, digamos, connatural a la persona como es el Día de los Derechos Humanos, internacionalmente reconocido, sin hacer una reflexión respecto a cuánto hacemos para que estos existan en la realidad y para que existan para todos. Y entonces, allí obviamente el énfasis hay que ponerlo en el reto, es decir, cuanto más y de forma más intensa hay que hacerlo, y hablando de la pluriculturalidad en América Latina, es decir, cuánto nos debemos como país, cuánto nos debemos como sociedades, independientemente de que trabajemos en un organismo o no, o que trabajemos en una universidad, en un colegio, o que seamos autoemprendedores. Es decir, nos debemos todavía como sociedad mucho para poder decir que los derechos humanos no son solamente enunciados en las propias constituciones, en las leyes, sino que forman parte de la cultura, ¿correcto? Del día a día, es decir, respetar al otro, respetar al que es diferente, y obviamente el aprender a convivir en el marco de los derechos humanos pacíficamente, resolviendo conflictos de manera dialogante, priorizando el diálogo, la buena fe, con condiciones simétricas en las negociaciones, en el diálogo mismo, ¿correcto? Y también señalando con el dedo todo aquello que, vamos a decir, es la contracultura respecto a los derechos humanos. Es decir, a qué podríamos, en ese cajón desastre de la contracultura, que podríamos decir, desde el lenguaje televisivo, desde el lenguaje radial, desde la degradación de las personas como son, hasta el desprecio que unos tienen respecto a otros en la práctica, porque el castellano es muy rico, va a decir, no hay que maquillar las palabras, hay gente que desprecia ciertas condiciones, hay gente que sencillamente es indolente respecto a lo que sucede alrededor suyo, y creo que ahí los derechos humanos son una tarea pendiente. Doctor, muchas gracias por la entrevista. Quisiera que nos brinde, como última pregunta, unas reflexiones acerca del mundo del trabajo y sus perspectivas. Respecto al mundo del trabajo, yo quiero referirme, porque vivimos en la época de la videocracia, ¿no? El gobierno de la imagen, videoimagen, gracia de Kratos, poder en griego, más vale una foto que un artículo para señalar un horror. A una expresión de alguien que visionariamente hace 100 años, aproximadamente 90 años, ganó el Nobel de la Física. Werner Heisenberg no había cumplido 35 años y ganó el Nobel de la Física con una frase que, no ganó por la frase, digamos, yo recojo esa frase como una forma de aproximarnos a la realidad. Y la realidad de hoy es una realidad que nos indica que todo está interconectado, que todo es una realidad viva, cambiante. Vivimos una época en donde podríamos afirmar con cierta certeza una transición de una era de cambios a un cambio de era, de la era posmoderna a lo que yo siento que es una era disruptiva. Disruptiva significa que los pilares del edificio están siendo cuestionados y además se está construyendo encima de ellos, un poco como se hicieron
algunas construcciones en las colonizaciones encima de las culturas preexistentes. ¿Qué dijo Werner Weisenberg hace 90 años, este alemán? Y quiero leer expresamente la frase, dice: todo tiene que ver con todo en todos los puntos y en todos los momentos. Toda relación y nada existe fuera de esa relación. Si consideramos que aproximadamente en los últimos 15 años la velocidad exponencial de los cambios en el mundo por la vía de la informática, de la inteligencia, han habido más cambios que en todo el segundo milenio. Si consideramos que hoy todo está interconectado y además el crecimiento exponencial ha puesto los dos nuevos rieles y la locomotora de la economía mundial en la práctica, aquellos que no pueden seguir el ritmo de la tecnología de punta, del conocimiento de punta. China ha consumido los últimos 12, 15 años aproximadamente más cemento que todos los Estados Unidos en el siglo XX. Entonces, todos estos fenómenos donde hablamos de la nube, de la ciberdata, de la ciberseguridad, somos ciberproductos de la plataforma de negocios que no necesita tener una unidad de trabajo, sino que son, digamos, producto de esta suerte de uberización de la economía y de la realidad de la vida. Somos datos. Si pensamos que todo ese conocimiento artificial llevado a la robótica va a crear, por ejemplo, unidades de producción en 5 o 6 años para trabajar en el campo por $100, sustituyendo a 20 personas de mano de obra. Entonces, el mensaje es: el mundo está cambiando a una forma aceleradísima y desconocida, en donde también se presenta entonces el desfase entre qué es lo que estamos enseñando. No estoy hablando pues de Finlandia, de Austria, creo que estamos enseñando, inclusive yo preguntaría en los Estados Unidos, en muchas partes, donde hay mucha pobreza en los Estados Unidos, estamos enseñando en América Latina, estamos enseñando para una economía que el día de mañana no va a demandar perfiles cuya enseñanza no va a estar a la altura. Vale decir, estamos enseñando actitudes, aptitudes y además, digamos, valores para esa realidad. En la OIT hablamos del futuro del trabajo. Yo sostengo personalmente que las líneas maestras de ese futuro del trabajo en el mundo ya están dadas. Vale decir, hay nuevas brechas que son las brechas del conocimiento, es decir, las brechas tecnológicas. Hoy no basta con haber ido al colegio, bueno o malo, sacar un título de universidad y preguntarme si esa profesión misma que yo he escogido en 20 años va a tener un mercado laboral. Entonces, el reto, no solamente de la sociedad, de hacer una profunda reforma educativa, acorde a esa velocidad y a esa nueva economía y una nueva sociedad, que es la inteligencia artificial aplicada a la robótica, donde tenemos novedades como monedas que no existen más que virtuales, el Bitcoin, donde tenemos realidades donde la gente pierde trabajos y hay crisis de confianza en todo. La gente joven no cree en los sistemas, los mayores creemos menos, un poco todavía, pero la gente joven no tiene por qué creer en los sistemas. Los sistemas en los países desarrollados no producen trabajo, salvo la locomotora alemana, el resto de Europa poco. Los jóvenes cada día tienen más peso encima impositivo para demandar, digamos, soportar la pirámide de la seguridad social, o sea que tienen que mantener cada vez a gente que vivimos más, con
¿correcto? Y por otro lado, el mundo más joven, entre comillas, porque el Perú tiene 12.000 años de historia, ¿eh? Hay que recordar que Roma se funda 700 años antes de Cristo. En el Perú registramos culturas con 12.000 años de historia. Tenemos enormes cantidades de gente joven, de niños, de educandos, que bueno, que tienen patrones de conductas sociales, patrones de consumo, sistemas educativos que responden a lo inmediato, ¿correcto? Y no a esa era disruptiva a la cual ya asistimos y que claramente se puede identificar y que además responde, entre otras cosas, a un gran debate internacional, del cual poco se habla, que toman como ejemplo que hay que desregularlo todo, porque así se crece, y el modelo es el modelo chino, que no cumple con casi ningún estándar, ni quiere estar sujeto a ningún control, y claro, crece 8%, 7% como una aspiradora, y entonces el productor peruano que después de 16 o 18 meses se entera la mala noticia cuando viene alguien cuando va a visitar a un cliente, le dice: te vendo mi mismo pantalón a 14 soles, un momentito, me he llegado del barco a 2 soles 20, no un producto chino. Entonces, todo esto sumado a fenómenos de los que no se hablan. Hay ciudades flotantes en el mundo. Los nuevos barcos chinos que comercian no acoderan en ningún puerto, son abastecidos, ¿no? Tienen casi 400 metros de eslora, dan vueltas en el mundo y van inundando de sus productos porque tienen dumping laboral, pagan $20 a sus trabajadores en condiciones miserables y el dumping monetario, ¿no? Se resisten a poner en valor real su moneda. Claro, no van a cambiar este modelo porque este modelo les ha permitido pasar de ser la novena economía del mundo a estar próximos a ser la primera del mundo, a ser los primeros acreedores de los Estados Unidos. Entonces hay que mirar el todo. La realidad peruana es una realidad que deja de ser peruana en muchos aspectos, es decir, está impactada por todo lo que sucede en el mundo. Nosotros no vivimos en una isla. Ir hacia el proteccionismo, ir hacia la autarquía de los griegos, cerrar las fronteras, ser Corea del Norte es imposible. Entonces hay que pensar en nuevos modelos de gestión de lo que hay, de promoción de una cultura educativa realmente profunda. Acorde a los nuevos cambios. Acorde a los cambios que ya no son nuevos. Va a decir, nos llegan la mala noticia, cuando hay una fusión transnacional de 2 empresas, viene una noticia y al señor Fernández, que trabaja en una empresa, le llega por correo a las 5 de la tarde un mensaje del gerente personal que le dice: pase por tesorería, después de 24 años de servicio vamos a dejar de prescindir de sus servicios. Entonces ese señor a los 24 años llega a su casa, comparte la mala noticia, y entonces vamos a preguntarle si el joven de 20 años cree en la carrera en una empresa, si lo que cree son en los valores del sistema que sostenemos y que prácticamente se arrumba por todos lados. Entonces yo lo que creo es que hay enormes retos y lo que hay que subrayar son los valores que hay que sostener en estos nuevos retos. Que los cambios vienen, ya llegaron. Que hay que adecuarse, hay que hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ese es el reto. Primero, hay que hacer correctos diagnósticos, es decir, no hay que hacer diagnósticos de políticas individuales, sino hay que ver el todo, ¿correcto? Porque todo está relacionado, lo que se produce afuera con lo que se produce adentro. ¿Cómo lo producimos? ¿En qué calidades lo producimos? ¿Qué condiciones le brindamos educativas y laborales a la gente? Es decir, ¿a qué está dispuesto el Perú
hacer, y el Perú como un todo, ¿no? Los que estamos en el sector más favorecido, porque evidentemente somos una isla, los que estamos en el sector más favorecido de la economía, de la educación, del trabajo, para que todos tengamos mejores oportunidades. Los que estamos no de salida, porque yo no me siento de salida, ni mucho menos. Creo además que estamos volviendo, y en algunos países del primer mundo, a revalorizar las canas. Las situaciones de crisis no pueden ser manejadas por gente de 30, 40 años. Es decir, hay que tener mucho recorrido para saber. No expertise, recorrido. El expertise es una consecuencia del recorrido. Va a decir, en el Perú somos sobrevivientes. ¿De qué? De todo. De sendero, de la falta de agua, de la falta de luz, de la violencia, de la incomprensión, de los sistemas políticos, sociales, económicos que son insuficientes, de la falta de consenso, de demasiados disensos. ¿Correcto? Y eso forma el recorrido en una persona y el templo. Bueno, forma el recorrido, el conocimiento, la calma para ver las cosas con ciertas perspectivas de pasado, presente y futuro, para reconocer lo que pudieron haber hecho algunos con errores y aciertos, y ver que las oportunidades no son zonas blancas y negras, sino con grises y con matices. Y ahí nos debemos incluir todos, inclusive las propias organizaciones internacionales, una de las cuales es la que yo pertenezco, el motivo por el cual usted me visita, pero todos tenemos que contribuir a generar esos cambios positivos para estar acorde a los retos, que son retos inmensos, como no se han vivido antes. Listo. Doctor Javier, agradecemos haber accedido a esta entrevista por el Día de los Derechos Humanos. Es un día reflexivo y además de ver los logros que se han alcanzado para llegar a este día. Nuevamente, quedamos muy agradecidos. Yo le voy a hacer una última precisión, porque está muy de moda en el Perú. En los 14 años de estudio más o menos que he realizado, el doctorado lo cursé y lo terminé hace 7 años, 4 años de materia, y hace 1 año y medio estoy haciendo la tesis y espero sustentarla el próximo año, final de año en Buenos Aires, de manera que formalmente soy doctorando. Somos muy generosos cuando entrevistamos y tratamos a la gente, pero como hay mucha confusión a veces en los medios, y además de ser funcionario internacional, o primero en mi condición de peruano, digo, no ostento el grado de doctor, y espero ostentarlo pronto. Por la satisfacción personal. Nada más. Muchas gracias.